ligeramente llegué a sentir un toque plástico quemado. Ligeramente le puede salir desde el atomizador. A la salida, cuando lo atomicé, no vi este olor, no sentí este olor, pero sí directamente desde la botella. Puede que sea característico del material de la tapa. Yo espero que no se desarrolle ese toque de plástico quemado en la piel. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver esta ricura de fragancia que tengo en mis manos, que es el Armaf Checkmate King. Este es el dupe del Jean Paul Gaultier Scandal Absolute. Viene siendo entonces el segundo nivel al Mandarin Sky, pero vamos a ver si realmente más adelante es digno de aquel que puede quitar del trono al Odyssey Mandarin Sky. Ahí vamos a ver los detalles de su caja. Realmente es bellísima, un color negro mate, un poco pesadita la caja, y al parecer es de un cartón resistente. Esos diseños encantadores ahí de la pieza de ajedrez el rey. Este viene siendo un forro que tiene realmente. Ahí vemos, les quitamos esta parte que tiene un diseño hermoso en la parte en dorado, con Armaf de este lado, y en el frente entonces el logo ahí, bien bonito. Entonces aquí tenemos la caja. Sigue el mismo diseño, un negro mate. En este caso, en la parte de atrás ahora se puede ver el logo, que anteriormente no se veía. Y esta parte aquí, no sé si se aprecia ver bien, que dice King. Hermoso. Vamos a hacerle ahí. Puede que ponga parte del video del unboxing. No lo he usado, simplemente lo destapé, le hice un unboxing. Se destapa hacia atrás, revelando ahí la botella hermosa. Se ve así de lado. Bien, o sea, ocupa un poco de espacio, por lo que para colocarse en alguna parte tiene que estar con el suficiente espacio para girar hacia atrás. Ahí vean la botella. Vamos a ver. También puede que le ponga una cinemática de la botella. Miren qué belleza. Es una chulada. Aparte a que pesa, se encuentra bien, siguiendo los mismos lineamientos de la identificación. Ahí vemos la botella, miren. Ahí cambia bastante después que se le quita. Se le quita ahí. Entonces, ¿qué tal? Vamos a atomizarlo. Ya sé que es una fragancia dulce, afrutada de entrada, pero vamos a ver qué tal. Vamos a atomizarlo ahí para ver la atomización. Vamos. Vaya. Wow, qué ricura. Es muy parecido realmente al Mandarin Sky, porque se le siente ese toque gourmand, tipo dulce de leche con caramelo. Sigue ese mismo principio, ese mismo ADN, pero sin la salida cítrica. Es básicamente ya haciéndolo más dulce. Una salida bastante afrutada, realmente sí. Es como esa versión del Mandarin Sky, pero quizá un poquito más enfocado a la dulzura. Es lo que principalmente puedo percibir. Es una maravilla, pero que realmente, al parecer, es un poco el caramelo se siente un poquito menos, porque lo sentí marcado desde la atomización, lo pude llegar a sentir, pero realmente
se mantiene bailoteando entre lo dulce directamente gourmand, como el caramelo, y lo afrutado. Es como si trataran de dejar el caramelo como de refuerzo, como si fuera parte de la base. O sea, que le dan prioridad a lo dulce afrutado, pero lo del caramelo es como mirando desde atrás. Ese baileteo que va así. Por lo que creo que principalmente esta fragancia puede ser dulce, pero no directamente gourmand como el caramelo, sino dulce en el tono de las frutas, afrutado. Es una chulada, sí es encantadora la fragancia, como te digo, ese dulce característico del caramelo se mantiene intermitente entre un va y ven, pero principalmente las notas dulces afrutadas son las que creo que van a predominar en esta fragancia, a diferencia del Odyssey Mandarin Sky, que más enfocado en ese toque directamente dulce, lechoso, gourmand y cítrico. Aquí viene siendo un tanto dulce, frutal, y de segundo plano viene dejando entonces el caramelo, que sí se siente. Otra característica que he estado percibiendo es que tiene un pequeño trasfondo limpio, un tanto sí, que te da la alusión así a la limpieza, que es característico a veces en este tipo de perfumes para un poco equilibrarlo y no hacerlo demasiado empalagoso. Y sí o sí se siente ese toque limpio. Y fugazmente rápido se interponen entonces esos dulces cremosos, así caramelo, dulce de leche, y esos toques dulces afrutados. De momento puedo decir que me gustó mucho la fragancia. Últimamente he estado probando muchos perfumes dulces. Este realmente creo que va a ser uno de esos que van a ser preferidos por muchas personas. Vuelvo y repito, estas son mis primeras impresiones. Aquí no te voy a dar detalle, obviamente, de la duración, la proyección, la estela y demás. Ya eso sería a continuación, más adelante en algún video. Por eso te invito a que te suscribas a este canal para que esté pendiente a las reseñas. Puedes chequear también el contenido que ya he subido para que te des cuenta, si no conoces el tipo de contenido que hago, cómo son mis reseñas, y así saber si vale la pena suscribirte a este canal. Desde la botella se puede sentir un poco... ligeramente llega a sentir un toque plástico quemado. Ligeramente le puede salir desde el atomizador. A la salida, cuando lo atomicé, no vi este olor, no sentí este olor, pero sí directamente desde la botella. Puede que sea característico del material de la tapa. Yo espero que no se desarrolle ese toque de plástico quemado en la piel. Pero de momento ahí te dejo el Armaf Checkmate King, el dupe del Jean Paul Gaultier Scandal Absolute. Y me gustaría saber si tú ya lo utilizaste, qué tal te ha ido con la experiencia en esta fragancia. Me dejes en los comentarios de si la recomendarías o cuál ha sido tu disfrute con este perfume o cualquier inconveniente que hayas tenido con él. Pues ahí te lo dejo, el nuevo perfume de Armaf, que realmente fue lanzado en el 2024, pero es relativamente nuevo. Ahí está.